Muy importante. Uno elogia para ablandar a los invitados. Entonces lo llenas de elogio a alguien y después... ¿Cómo estás? Mariana del Polleto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Yo te propongo el siguiente viaje televisivo. Hablemos de este año que queda, del famoso ¿Cómo la ves? Y después del famoso ¿Cómo la verías? Que es del 10 de diciembre en adelante si es que cambia el gobierno. Empecemos con esto que mencionaba Cecilia Uflet. ¿Es inevitable una devaluación brusca? Porque devaluación ya tenemos. La pregunta es ¿cómo es la dinámica de acá a diciembre? ¿Y qué es lo que pasa después de diciembre? En diciembre va a tener un nuevo gobierno. Pero antes de llegar a ese nuevo gobierno tenés una carrera de postas. ¿No? Digo, primero es el 24 de junio, que tiene que terminar de ordenarse el cierre de listas y no romperse nada. Después es el 13 de agosto. Después del 13 de agosto, donde vas a definir candidaturas. Y lo que vas a definir el 13 de agosto son probabilidades ciertas con una primera gran encuesta nacional. Tenés que transitar 2 meses y 10 días hasta el 22 de noviembre. Y después, si no hay una elección en primer término, necesitas llegar al de octubre y tenés que llegar al 19 de noviembre, donde es la segunda vuelta. O sea, te falta una carrera de postas larguísima. Por ahora el gobierno está dando serios indicios de que no quiere devaluar el oficial más allá del ritmo de devaluación diaria que va un poco por detrás de la inflación. Si vos ves cómo viene ahora, viene la inflación primero, atrás viene la tasa, atrás viene la devaluación del tipo de cambio oficial y atrás vienen los salarios. ¿No? Y ese es el juego. Y todos los meses vamos un poquito más arriba, ¿no? Digo, viene subiendo más o menos 1 punto por mes la inflación, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 4, signo de pregunta de lo que te da mayo. A propósito, ¿cuánto te da ahora lo que van a dar? A nosotros nos da alto mayo, pero el mes pasado nos dio bajo, o sea que la ciudad acaba de sacar el 7,5%. Y es probable que el dato del INDEC esté más cerca de 8 que de 9 que nos da a nosotros. A vos EcoGo da 9. Tenemos 3 puntos directos de tarifas, o sea, 1/3 del aumento de precios son precios regulados y tenés un arrastre muy fuerte de la inflación después de conocido el dato de inflación del mes pasado. O sea, tuvimos una suba muy fuerte de precios en la tercera semana y una moderación muy significativa en la cuarta, con lo cual en promedio estamos más cerca de 9. Vos dijiste ya 2 cosas, digamos, una inflación en alza, por lo menos no tenemos ningún indicio de que haya un patrón descendente. ¿Tenés alguno? Es que es difícil, a ver, digo, puede haber un mes que dé un poco abajo, de nuevo, va a depender del promedio. Pero un patrón son por lo menos 3 elementos. Es que una vez que, de nuevo, digamos, una vez que con el acuerdo con el fondo la inflación salta un escalón, todas las variables empiezan a correr atrás de ese nuevo escalón. Salta un escalón y vuelven a correr atrás. Entonces es difícil pensar en que baje y sobre todo por la presión que estás viendo sobre la brecha cambiaria y lo que decía antes de Cecilia, en el sentido de que el Banco Central, el gobierno está usando dólares para intervenir, que no tiene, porque los que usa para intervenir en la brecha no los tiene para entregarla a los importadores y los importadores te empiezan a evaluar sus stocks a costo de reposición, con lo cual mete presión en la brecha y otra vez volvés a escalar. Entonces, es difícil pensar que en lo que viene la inflación esté sistemáticamente abajo de este número. Vos haces unas lecturas político-económicas muy únicas. Para mi gusto sigo elogiándote para más. Seguimos, dale. Pero esto es importante y no se habla tanto. La carrera de postas. ¿Por qué? ¿Qué observás vos? Que si hay cualquier elección, ¿qué debería ocurrir para que las cosas fueran más o menos normales? Y si ocurre qué cosa, explotan bombas. Yo hace un año empecé a hablar del riesgo de transición. Eso. Cuando yo hablaba de riesgo de transición, teníamos una oposición y teníamos un oficialismo. Todavía no se había reventado el mercado de bonos en pesos, todavía Guzmán era ministro, todavía la inflación no había llegado al 7, ni la disparada en la brecha cambiaria de julio había sido 160. O sea, todo de alguna forma se anticipó. Massa como ministro generó un ancla, ¿no? Digo, un acuerdo, si querés, dentro de la coalición de gobierno, un acuerdo con los sindicatos, con los movimientos sociales, con el status quo y con el Fondo Monetario. O sea, más o menos manejaba la política hasta que le vino la sequía y se le agotaron, si querés, los dólares, se le agotaron los dólares y empieza a hacer malabares con los propios dólares. Ahora, cuando vos mirás la dinámica, digamos, vamos a decir, pues, bueno, ¿cómo sigue esta historia? Entonces yo hablo de riesgo de transición. Hoy por hoy, parados a hoy, lo que tenés no son 2, sino que son 3. Y como dijo
alguien el otro día, no son 3, sino que son 4, porque hay un 25% de indecisos que no sabemos qué van a hacer. Sí. Y esa lo vamos a conocer 4 recién. cuartos. Bueno, eso recién, o sea, cuáles son las preferencias y los candidatos los vamos a conocer recién en agosto. Peronismo, no peronismo frente, digamos, Juntos por el Cambio, Milei y ausentes blancos. Que van a votar alguno de los otros 3 o en blanco, pero en principio te van a ¿Y definir. qué genera que haya 4 actores? Yo lo en que el te digo es, escenario? vos hoy por hoy tenés un cepo, yo digo que es eficaz, no eficiente, pero es eficaz para tratar de sostener la demanda de pesos con una inflación que corre muy rápido, pero de alguna forma todo se sostiene. Ahora, esa eficacia del cepo tiende a reducirse en la medida que visualizás que va a haber algo distinto en diciembre. Ahora, ¿qué es lo que va a haber distinto en diciembre? No lo sabemos, porque va a depender de quién sea el que gane y qué es lo que haga el que gane. Pero ¿qué votación, qué resultado te preocupa cuando haces este juego? A ver, dame un ejemplo. Supongo, o sea, vos tenés, si querés, tres candidatos, digamos, Sí. 2 de un espacio y uno por afuera. La lectura respecto de qué hace con los controles de capitales y el cepo va desde no se puede sacar el cepo el día 1 hasta vamos a prender fuego al Banco Central. Y en el medio, el desdoblamiento. Bueno, claramente la forma de cobertura del sector privado que tiene que tomar decisiones de cómo transita estos meses de alta incertidumbre hasta diciembre es distinta dependiendo de cuáles sean las probabilidades. Bien, decime, en A, B, C, ¿qué hace? Si las chances de que se cuele en el balotaje, que tenga chances de ser el que toma decisiones en diciembre, tiene un discurso político que va a hacer prender fuego al Banco Central. ¿Qué pasa? Y la demanda de pesos se va a caer. ¿Qué significa que se cae la demanda de pesos y que van a salir corriendo contra algo distinto de los pesos? A sacarse furiosamente. Y vas o sea, es un B, escenario de más brecha, más sí. inflación, es un escenario de mayor nominalidad en la más economía. inestable, inestabilizaría. Claro, lo que pasa es que la Desestabilizaría. inestabilidad te pega sobre la propia dinámica política. O sea, las preferencias electorales dependen de la propia dinámica de la economía. Y a su vez, la dinámica de la economía depende de las preferencias electorales. Entonces, estás en un círculo, si querés, muy vicioso entre política y economía para un horizonte que es extraordinariamente largo, Bien. donde el Banco Central tiene muy pocas reservas, donde tenés vencimientos con el fondo el 21 y 22 de este mes, y donde el cierre de listas es recién el 24, y donde todavía estás negociando la revisión de marzo del Fondo Monetario y el desembolso de esos 4.000 millones que te permiten pagar. O sea, estás día a día con Massa, yo digo, negociando con China y con Estados Unidos, y a su vez está negociando con Cristina o con, digamos, con el Frente de Todos, su candidatura, a quien le muestra que tiene dólares de un lado y del otro. O sea, te vende, si querés, espejitos de colores, pero de alguna forma él con su persona mantiene, no quiero decir la gobernabilidad, pero él cuando llegó al ministerio, de alguna forma generó gobernabilidad de un gobierno que venía... Estaba muy mal en ese final de Batakis ahí. Y acordate lo que era la dinámica, o sea, la dinámica era la brecha no tenía techo, la inflación no tenía techo y te estabas cambiando... Bueno, ahora la inflación no sé si tiene techo. De nuevo, pero en la medida que vos mantengas... No bajó con Massa la inflación. No bajó primero del 7 y pico al 5, después volvió a subir al 8/9%, pero todavía tenés, si querés, la ilusión de que la brecha la contienen cada vez que se escapa la brecha. Cecilia decía antes, el fondo no te permite intervenir, no te va a dar los dólares para intervenir, yo coincido totalmente con ella, pero al mismo tiempo lo que estás viendo es que el gobierno interviene. O sea, el fondo de alguna forma mira medio de costado. Los dólares de alguna forma son fungibles, ¿no? O sea, no importa de dónde vienen. Entonces, el gobierno interviene en la brecha, pero no, cuando interviene en la brecha no tiene capacidad para entregar los dólares a los importadores. Entonces, es sábana recontra corta y horizonte muy largo. Ceci. Marina, ¿cómo estás? Un poquito lo respondías recién, pero te lo pregunto a la inversa. Nosotros arrancamos este programa hablando de la amenaza de Sergio Massa de alguna manera, tensar y hasta irse del gobierno. ¿Cómo es la economía para los principales actores si Massa sale del Ministerio de Economía? Sí, yo digo imponderables, ¿no? Digo, uno es que Massa salga del Ministerio de Economía, otro es que el fondo te suelte la mano. Nosotros creemos que no va a pasar ni lo uno ni lo otro. Creemos que Massa va a ser candidato y ministro y creemos que el fondo no te va a soltar la mano. El fondo no quiere que, yo digo, si Argentina se prende fuego es un problema de la Argentina, pero no quiere ser el culpable de que Argentina se prenda fuego. Y el fondo no quiere que el país presente atrasos. O sea, el fondo quiere que seguir manteniendo a flote el programa. Entonces, la sensación que da es Massa negocia con el fondo, negocia con China, negocia con el gobierno, que él sostiene la estabilidad
Y la verdad es que la amenaza de que pueda pegar el portazo, yo creo que es una amenaza creíble y que se te desencadena más rápido, digamos. O sea, es difícil encontrar un reemplazo que te pueda mantener capacidad de negociación con los distintos actores. No quiero decir que es igual, pero en realidad mejor no lo digo. Mejor no Sí, dale, lo mejor no lo di. digo. Y ahora ya está. Bueno, ya está. Mejor no lo digo porque voy a meter la pata. ¿Tiene otra? Sí, hay otra. Paga uno, lleva dos, dale. En este 2x1 te pregunto por una un poquito más técnica, que es que hoy el Ministerio de Economía hizo un canje enorme de deuda de más de 7 billones de pesos, una torta de pesos increíble, y buena parte de esa deuda pasa al gobierno que viene. ¿Qué dimensión tiene o cómo nos podés explicar la bola de nieve o la bomba que le está dejando este gobierno, los condicionantes que le está dejando este gobierno al próximo gobierno? Sí, a ver, digo, la bomba de pesos de alguna forma se fue desactivando. La bomba de la deuda de pesos, ¿no? Sí. Digo, estás hablando de una deuda de pesos que son 6 puntos del producto. 6 puntos y pico del producto. El grueso de esa bomba de pesos se fue desactivando cuando explotó. En realidad no es que se desactivó, sino que explotó antes. Explotó en junio del año pasado y ahí descubrimos que había un prestamista de última instancia. ¿Quién es el prestamista de última instancia? Es el Banco Central, que fue comprando todo lo que el mercado no quería, emitiendo pesos. Esos pesos que emitía los retiraba después con LELIQs. Con lo cual lo que cambió fue la composición de quién es el deudor. Antes era el Tesoro, ahora es el Banco Central. Hoy tenés casi 10 puntos del producto del LELIQs y 6 puntos del producto de deuda del Tesoro, que en su mayor parte, esos vencimientos tan grandes que teníamos antes de las PASO, que uno decía cómo los van a refinanciar, un poco canjeándole a los bancos, un poco dándoles cobertura, un poco comprando el Banco Central, las fueron de alguna forma refinanciando. Entonces el precio fue más inflación si emitieron. En realidad emitieron y retiraron los pesos. Sí, bueno, más inflación tenemos, o sea, lo que estás viendo es más inflación. Claro. Ahora, lo que estás viendo, sí, si vos me decís respecto a cuál es la herencia. No siempre hablamos de herencia nosotros, ¿no? Es la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Yo lo que digo es, para mí el síntoma, siempre repito lo mismo, pero el síntoma es la inflación corriendo al 8,4% mensual, es 163% anualizado. La distorsión violenta de precios relativos, precios de bienes ridículamente caros, precios de tarifas ridículamente baratas, no para todos, a algunos les llegaron los aumentos, pero a otros no. Y salarios que están rezagados contra la inflación. Los salarios formales perdieron más del 20%, los salarios informales perdieron más del 40%. Las jubilaciones, la que no tiene bono, perdieron casi con los informales. Ese es el set de precios relativos. Detrás de eso lo que tenés es un balance del Banco Central, le veo lo que te pregunta concreta, al que le sobran pesos y le faltan dólares. En relación a 2015, la distorsión de precios era parecida, pero la brecha era más chica y el salario estaba adelantado, ¿sí? Con bienes caros. En relación al excedente de pesos que tenés hoy por hoy, en 2015 te sobraban pesos, pero los pesos que te sobraban eran pesos gratis. Y hoy son pesos que son remunerados, o sea, pagan tasa de interés, crean pesos. Solamente esas LELIQs, por la tasa de interés que de 14,5 billones de pesos de LELIQs, casi 15 billones de pesos de LELIQs, a una tasa de interés del 8% mensual, te crea pesos todos los meses. Entonces, es la creación endógena de pesos del cuasifiscal, que es mucho más grande que el que tenías en 2015. Bien. Y del lado de los dólares, te falta la misma cantidad de dólares, las reservas negativas, pero en 2015 la tasa de interés de la deuda en dólares tenía un riesgo país de 1.000 puntos básicos, podías acceder al mercado de crédito para recapitalizar el Banco Central, y hoy tu riesgo país son 2.400 puntos básicos, no hay ninguna chance de que vayas al mercado de crédito para recapitalizar. Entonces, tu balance del Banco Central es complicado. El cepo, insisto, es eficaz para sostener la demanda de pesos, pero con una inflación que corre muy rápido. La pregunta es cómo desactivas esto, y ahí empiezan, digo, si querés de nuevo las magias. O sea, yo decía antes, desde no se puede salir el día 1, necesitas un plan de estabilización, después ¿qué implica ese plan de estabilización? Vamos a prender fuego al Banco Central, o sea, eso te coordina una disparada, un desplome en la demanda de pesos y una disparada de la inflación y la brecha. Y en el medio, de nuevo, vamos a romper contratos, no los vamos a romper, Bien. vamos a hacer esto, no, o sea... Déjame interrumpirte para estos minutos finales sobre esto que pregunta Ceci, que tiene que ver ya no con el paseo por el presente hasta que termina, hasta el 10 de diciembre, sino en adelante. Vos tenés ahí como, digamos, al menos dos posiciones. Señores, sangre, sudor y lágrimas es lo que viene, se viene inevitablemente un ajuste, pero la sociedad tan castigada por la inflación y por los intentos frustrados sabrá comprender y va a tolerar el esfuerzo. Este era un discurso hasta hace un tiempo. Ahora
uno empieza a escuchar, no se le puede vender sufrimiento a la gente, hay que ilusionarla, no se puede hablar de ajuste. ¿Cuál es un punto medio razonable y creíble de lo que podría pasar? Yo lo primero que te diría es la sociedad está en mitad de un ajuste permanente. O sea, el ajuste sin fin, digo, no es muy vendible. Y es lo que te empezó a pasar desde el 2018 en adelante. Lo segundo que te diría es, en mitad de una campaña electoral, vos no vas a hacer campaña con el ajuste. Yo siempre pongo el ejemplo de Angelos con el lápiz rojo y Menem con la revolución productiva y el salariazo y el síganme, no los voy a defraudar. Acordate lo que te pasó el día después. Entonces, de nuevo, la promesa de campaña no tiene que... Acá tenés una novedad de que Milei viene con un ajuste que es la motosierra y consigue votos. Simplemente porque tiene un discurso anticasta y lo que dice es que el ajuste lo va a pagar la casta y que la dolarización te va a permitir cobrar rápidamente los salarios en dólares de Ecuador, o sea, como aspiracional. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tenés que hacer? O sea, requerís urgente un programa de estabilización. Yo vengo diciendo estas mismas palabras en 2018 cuando se cortó la crisis y podías haber usado el fondo para un programa. En 2019, cuando viene el segundo programa con el fondo y podías haber negociado una transición distinta. En 2020, cuando llega Alberto Fernández y podría haber hecho algo distinto, ya estaba hecho el ajuste. A fin de 2020, después de la negociación de la deuda, ahora, desde que empezó esto hasta hoy, la inflación pasó de 25 a 160. 160, 8% mensual. No tenés ninguna chance de hacer la corrección de precios relativos que tenés que hacer en forma gradual. Porque si la haces en forma gradual, el problema que tenés es que te condena a tener una tasa de inflación cada vez más alta. Bien. Con lo cual requerís una estabilización y eso, el punto es cómo compensás los efectos los efectos distributivos que requiere ese plan de estabilización. Bien, o sea, va a haber un momento que va a ser complejo todo el inicial. Y cerramos con esto. Sí, es sí, no, más o menos. El momento complejo es la transición hasta que llegues a ese programa, digo. Después empezás a ver horizonte. Mientras tanto, esto va en derrape. O sea, es un escenario de caída libre. Sí, y de no horizonte cuando no terminas. Exactamente. El tobogán que no tiene arenero, por siempre seguís cayendo. Exactamente. Marina, gracias Muchas por haber gracias. venido. Vamos